Dice así la eterna, poderosa, sublime palabra del Señor. Proverbios capítulo 13, vamos a leer el versículo 20 en adelante. Escucha esto, dice, el que anda con sabio, sabio será. Pero esto me gusta, mas el que se junta con necio será quebrantado. Lo voy a repetir. El que anda con sabio, sabio será. Mas el que se junta con necio, wow, será quebrantado. Dios bendiga esta palabra. Bueno, todos sabemos que fue escrita por Proverbios por Salomón, un hombre con mucha sabiduría, un hombre con esa riqueza divina que solamente es otorgada por Dios, amén. Y este hombre, por causa de sus experiencias, por causa de lo que él vivió, la verdad, fue inspirado por el Espíritu para escribir esta escritura. Bueno, el Cantar de los Cantares, el Proverbios, como el libro de Eclesiastés, los tres libros fueron escritos por Salomón, por si usted no sabe. Pero el libro de Cantar de los Cantares fueron escritos en la juventud de Salomón. Por eso él habla del amor, de la tsunamita. Entonces el Cantar de los Cantares fue escrito en la juventud de, en este caso, de Salomón, cuando él andaba de novio atrás de la tsunamita. El libro de Eclesiastés, escrito por Salomón, fue escrito a la edad madura, cuando él ya estaba viejo. Por eso que al final termina diciendo, al final todo esto es vanidad de vanidades, porque ya él había crecido. Pero el libro de Proverbios fue escrito en la mejor etapa de su vida, en una etapa de adultez, no de vejez, de adultez, en una etapa donde él ya maduró, donde aprendió muchas cosas que el Señor le hizo experimentar, vivir, amén, y les enseñó, amén, por causa de su experiencia. Por eso que aquí hay sabiduría. Y este hombre tan sabio nos dice esto, el que se junta, me gusta esto, el que anda con sabio, dice él, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Escuche esto, yo les quiero enseñar algo, y el tema de hoy que les quiero hablar es que las influencias que te bendicen, no se olvide de eso. Nosotros como gente, como seres humanos, somos influenciados por aquella gente con quienes andamos, con quienes nos juntamos, con quienes compartimos. Somos influenciados por la familia, por ejemplo. Y por tanto, esa influencia afecta nuestra vida. No siempre, lamentablemente, podemos elegir con quién nos juntamos. No siempre podemos elegir quién está al lado de nosotros. Pero sí podemos elegir con quién compartimos nuestras ideas, con quién compartimos nuestros principios, amén, con quién compartimos nuestros anhelos y nuestra visión de la vida, y especialmente la fe. Entonces, en el trabajo, por ejemplo, usted no puede elegir quién va a ser su compañero, porque usted va al trabajo y lo contratan y tiene que aceptar los que ya están contratados o los que el jefe va a contratar. En el colegio, entra al colegio y ya hay más alumnos, así que no es la única y el único. Es decir, no le eligen trabajadores ni compañeros de curso a su antojo, sino que usted tiene que adaptarse, sujetarse, someterse al sistema. Entonces estamos siempre entrometidos, escuche esto, con gente que tristemente son muchas veces muy mala influencia para nuestra vida, y especialmente como hijos del Señor, que nos influencian a alejarnos del Señor. En cuanto sea posible, por lo menos a nosotros como hijos y a las hermanas como hijas del Señor, nos conviene que aprendamos a elegir con quién compartimos de manera más profunda, de manera más íntima, quiénes son nuestras amistades, quiénes son a quienes le damos a conocer los sueños, porque es peligroso contarle a veces las ideas, los sueños, los propósitos, los anhelos que tenemos, porque hay gente que es muy malintencionada. Pregúntenle a José, que le contó a sus hermanos los sueños y terminaron casi matándolo y lo vendieron y todo eso. Entonces, no, dijo alguien por ahí, no todo lo que brilla es oro.
tampoco no le podemos caer a todo, porque quiero que tú entiendas esto. Cada persona tiene un propósito en la vida y unos más, otros menos, y va a depender también de la medida de fe que nos ha sido dada, va a aprender, donde tú y yo lleguemos va a depender del esfuerzo, de la preparación, de la capacitación, de la entrega, del compromiso, de la responsabilidad, de cuán obedientes somos, de cuánta consagración y santidad adquiramos en la búsqueda de Dios. Y aunque tengamos a veces grandes promesas, hay gente que falla, producto que se deja influenciar por otros y no logra crecer en su vida espiritual. Entonces tenemos que tener cuidado con quién nos juntamos, a quién escuchamos, escucha esto, con quién nos juntamos, punto uno. Segundo, a quién estamos escuchando. Y tercero, a quién estamos imitando. Y los que somos buenos para leer, tenemos que también tener cuidado a quién estamos leyendo, ¿ah? Porque muchas veces lo que leímos influencia nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, ¿ah? Así que eso hay que tener mucho cuidado por eso, porque las influencias afectan nuestra vida si especialmente la ponemos en nuestro corazón. No se olvide de esto, somos formados a base de influencias. Lo voy a repetir, somos formados a base de influencias, según como hayamos sido influenciados. Por ejemplo, en el entorno familiar, hogar, hay hijos, por ejemplo, según la influencia de los caracteres que tengan en la casa, va a ser él. Hay jóvenes que según la influencia en los consejos, en la forma de ser, en la forma de actuar, en los proceder, en los valores que tengan en un hogar, eso va a ser el hijo, eso va a ser la hija, eso va a ser la familia. Entonces, todos somos influenciados, crecemos por influencia. Ahora, el problema es que si nosotros como hijos del Señor, como padres que somos, las mujeres madres obviamente, tenemos que tener cuidado con quién está influenciando a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si nuestros hijos no nos ven hablar de Dios, no nos ven buscar a Dios, no nos ven adorar a Dios, no nos ven servir a Dios con pasión, amén, y no nos ven cantar y decir palabras que corresponden, muchas veces los niños, por ejemplo, son más influenciados por las groserías que escuchan del vecino, de la vecina, del primo, del tío que a veces le enseña grosería al hijo y usted queda avergonzada porque su hijo bebé, niño, 5 o 4 años, dice grosería y todos se ríen, jajaja, pero usted que es cristiano, queda en vergüenza porque la gente va a decir, bueno, el niño aprendió en la casa, pero a lo mejor no es así, pero el problema es que eso da a notar algo, que ese niño fue influenciado por alguien externo al hogar, si en este caso usted es cristiano, pero fue influenciado por algo externo del hogar, una persona que le enseñó esas cosas y fue más fuerte esa influencia que su enseñanza. Es decir, usted no ha influenciado tanto. La Biblia dice esto, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que si usted y yo hacemos el buen trabajo de influenciar a nuestros hijos, de ser ejemplo, de darle a conocer a través de nuestra vida, de nuestras palabras, de nuestros hechos, el poder del Evangelio, escuche esto, porque quiero que, un paréntesis, quiero que entienda esto, el poder del Evangelio no está en la danza, no está en la lengua, de hecho, el poder del Evangelio no solo se muestra en un milagro, en una sanidad, el más grande poder del Evangelio, la mayor evidencia, mejor dicho, del poder del Evangelio se da a conocer o se da a demostrar en la vida de las personas, en los cambios, en las transformaciones, porque el poder del Evangelio regenera, el poder del Evangelio cambia el carácter, el poder del Evangelio nos hace abandonar el mundo, la vida del mundo, los deseos del mundo. ¿Para qué? Para recibir la vida de Cristo, los pensamientos del Señor, la vida del Señor, caminar en el camino del Señor. Ahí está el poder del Evangelio. Si tu Evangelio no te cambia, si el Evangelio que tú llevas no te transforma, no te regenera, la verdad estamos en un Evangelio equivocado. Tenemos que revisar
lo que estamos viviendo en Cristo, el evangelio que tenemos. Pero si tu evangelio, quiero que me entiendan lo que te hace solo danzar, hablar en lengua, poner las manos sobre los enfermos, pero en tu vida no hay cambio, no hay transformación, quiero decirte que tu evangelio es equivocado. Pero pastor, ¿cómo sí? Pero si el Espíritu Santo me usa los dones, sí, la Biblia lo dice. En aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, sanamos enfermos. Él le va a decir, apartado de mí, obradores o hacedores de maldad. Porque los hijos de Dios se ven por las obras, los hijos de Dios se ven por sus acciones, por su vivir, por la transformación de vida. Entonces lo que necesitamos es un evangelio, escúcheme, de cambio, de regeneración, que influya, que lo de Dios influya. Por eso necesitamos estar con Cristo, necesitamos estar cerca de escudriñar la palabra del Señor. Por eso necesitamos estar cerca de la congregación, de estar los hermanos juntos y en armonía. ¿Para qué? Para que Dios envíe bendición, porque ahí somos fortalecidos. Cuando adoramos somos fortalecidos, cuando oramos somos bendecidos. Cuando escudriñamos la palabra, recibimos las instrucciones divinas para cambiarnos, para ser transformados. Entonces debemos permitir ser influenciados. ¿Sí? Muchas veces cuando el pastor Jaime Rivas, la pastora Paola y tantos pastores le dicen, hermanos, busque a Dios, congréguese. No es porque queremos que haya harta gente en la iglesia y que la gente, otros vean que tenemos poca gente, no. Es que hemos entendido que mientras más nos metemos con Dios, mayor influencia del reino de Dios, de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, tenemos en nuestra vida. Y mientras más nos influenciemos con Dios, mayores serán, aleluya, nuestras victorias, mayores serán los propósitos de Dios en nuestra vida para alcanzarnos. Entonces, su influencia va a provocar, es decir, lo que sea influenciado va a provocar lo que usted va a hacer en la vida. Sus hijos van a hacer lo que usted le influya, lo que usted le ministre, con lo que le influencie de Dios. Escucha esto, va a llegar a ser el hombre o la mujer de Dios, o bien va a llegar a ser el mundano que es. Pero ¿por qué si yo soy cristiano, por qué mi hijo no es cristiano? Si yo soy hijo de la promesa y tú me diste promesa que mis hijos te servirán, Señor, ¿por qué mi hija no te sirve y se fue al mundo? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces no somos influencia poderosa. Porque con el evangelio que tenemos es tan pobre, perdona que te diga eso, es tan miserable que no somos capaces de mostrarle a nuestros hijos que Dios cambia. Porque nuestros hijos dicen, bueno, si el evangelio que tiene no las cambia a ella, no cambia a mi papá, no cambia a mi mamá, ¿por qué me irá a cambiar a mí? Primero que los cambie a ellos, después que me cambie a mí. Entonces la gente va a seguir el camino por el cual es influenciado. Por eso que tú tienes que ser una influencia en tu hogar de bendición. Tus palabras influencian. Muchas veces la gente llega a la casa, y perdonen que diga esto, llega a apelar al pastor, llega a apelar a la pastora, apela a los músicos, apela a los profetas, apela a los líderes. Y mira a sus hijos que están ahí, que algunos no van a la iglesia, y sus hijos escuchan esos comentarios. Son influencias. Y después tú llegas el domingo y dices, hijo, vamos a ir a la iglesia. Pero ya cuando era a la iglesia, vaya a llegar, el Señor te va a poner la mano para que llegue a la iglesia. Pero escúchame, tu hijo no va a ir, tu hija no va a ir a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque lo que escuchó de ti, hablar del pastor, de la pastora, de los líderes, de los músicos, de los predicadores, lo que te escuchó hablar trajo una influencia negativa. Y después tu hijo piensa, dice él, bueno, mi papá pera al pastor, mi mamá pera a la pastora, esto, otro, y ahora quiere que vaya a la iglesia. No, esa iglesia está peor que yo. Wow. Entonces, nuestras influencias marcan. Entonces necesitamos cambiar la historia. ¿A través de qué? Primero, de permitir que el Espíritu Santo y que el poder de la palabra influencien de tal manera nuestra vida, que el carácter de Cristo, que la vida de Dios se manifieste en nosotros. Mientras no permitamos, escuche esto, anote esto, mientras no permitamos que la palabra del Señor y que el Espíritu Santo forme nuestra vida, no vamos a hacer una influencia para formar la vida de nuestros hijos. Porque si tú instruyes al niño en el camino,
cuando fuere el viejo, dice, no se va a apartar. Perdona y te lo voy a decir, perdona que no puedo mentirte. Si tus hijos se apartan del Señor, si algún día mis hijos se apartan del Señor, es porque yo en algún momento los instruí mal. Una persona dijo, no, yo los crío hasta los 18 años, ya tienen mayoría de edad y ellos toman decisiones. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que si tú instruyes al niño en su camino, aún dice cuando fuere viejo, no se va a apartar del camino del Señor. ¿Por qué? Porque fuiste tanta influencia por la palabra de Dios en el ejemplo de vida, aleluya, que tus hijos van a quedar marcados, que el Evangelio hace bien, que el Evangelio cambia, que el Evangelio transforma, que en el Evangelio, aunque hay crisis, hay problemas, hay situaciones, hay un Dios que te defiende, hay un Dios que te alienta, hay un Dios que te lleva a la victoria, que no va a permitir que te quedes en el piso postrada, tirada, sino por el contrario, que Él dice la palabra, que Él levantará al pobre del muradar. Entonces cuando tú hablas de eso, pero cuando vives quejándote del pastor, de la pastora, de las pruebas, las crisis, y tus hijos escuchan, estás influenciando. Porque tú le predicas a tus hijos por la palabra de Dios para que se salven, pero tus malos comentarios, tus murmuraciones, tus chismes, tu mala manera de hablar, le predican para que sus hijos se pierdan. Con la palabra le predica para que se salven, pero tus murmuraciones, tus chismes y todas aquellas cosas, escuche esto, todas aquellas cosas lamentablemente alejan a tus hijos del Evangelio. Por eso necesitamos ser gente de influencia en nuestras familias. Especialmente hoy les hablo a los sacerdotes, a los dueños de casa. Nosotros los hombres somos los responsables de nuestra familia. Un día cuando lleguemos delante del Señor, el Señor le va a preguntar a tu esposa por tu hijo que anda descarriado, por tu hija que anda en el mundo. Dios no, te va a preguntar a ti, tú eres la cabeza del hogar. Capaz que digas que mi señora me manda, eso no es problema de Dios, eso es un problema que a ti te falta ponerte los pantalones. Ese problema que pastor, es que el Señor, es que mis hijos eran altivos, es que lo enseñaste mal, lo instruiste mal. Tenemos que aprender a influenciar a nuestros hijos con lo bueno, que tus hijos no te vean en algo, hablando cosas que no deben, ni viviendo un evangelio engañoso, tibio, que en la iglesia eres una cosa y en tu casa eres otra. Porque escúchame, Dios no puede ser burlado, y aunque tú no creas, si hay alguien que te conoce más, después de Dios, no es el pastor ni la pastora ni los profetas, después si hay alguien que te conoce más después de Dios, son tus hijos, especialmente nosotros los padres, las madres. Nuestros hijos son los que nos conocen más que todos. Entonces, llegará un momento en que tienes que aprender que lo que tus hijos son, es los valores que tus hijos tienen, los principios que tus hijos tienen, son el resultado de la influencia que tú le has dado a ellos. Aleluya. Escuche esto. Nuestro carácter, nuestras decisiones, nuestra manera de hablar, nuestra manera, incluso hasta nuestra manera de vestir, los sueños que muchas veces decimos que tenemos, las metas que nos fijamos por delante, va a depender de la influencia que nosotros hemos tenido en la vida. Y eso también va a depender de la influencia, cómo influencias a tu hijo con propósitos por la vida. Si tú le dices a tu hijo, tú eres un burro, si tú no sirves para nada, la verdad. Si tú lo dejas a tu hijo que tenga amistades que le corrompen, que lo llevan a los vicios, porque el que se junta con necios va a terminar siendo necio. Mira, júntate con un murmurador, perdona que te diga esto, vas a terminar pelando. Júntate con un criticador y vas a terminar criticando. Porque una de las cosas que he aprendido en mi vida de cristiano es que la unción no se pega. Lo voy a repetir, la unción no se pega. La unción no es una tiña, no es que yo te doy unción, es que yo te doy espíritu. No, la unción no se pega, pero los demonios sí. Porque la unción es algo personal. El espíritu fue dado a cada uno como él quiso y él repartió como él quiso. Pero los demonios no, los demonios se pegan. Qué difícil decirle que
tú tienes ganas de orar y dices, hermano, vamos a orar, vamos a orar. Y la muchacha, sí, es difícil que tú digas, pero le decía algo negativo. Oye, vamos a jugar a la pelota, ya vamos al tiro. No muchas veces, escúchame, hay gente que se deja influenciar por las cosas del mundo, pero no por las cosas de Dios. Entonces, nuestros hijos, nuestra familia, ¿por qué está siendo influenciada? ¿Por lo de Dios en nosotros o por las cosas del mundo? Necesitamos aprender eso. ¿Por qué estamos siendo influenciados nosotros? ¿Con qué tipo de mensaje, con qué tipo de enseñanza en la vida estamos siendo influenciados? Necesitamos, ¿por qué? Porque eso va a depender el futuro, el propósito que tenemos en Dios. Hoy la gente escucha enseñanzas terribles, hermano, hay cosas terribles. Por ejemplo, que no hay que congregarse porque yo soy iglesia y no tengo para qué ir a la iglesia. ¿Quién te dijo que tú eres la iglesia? Tú eres parte, eres un miembro del cuerpo de Cristo. La iglesia es cuando nos juntamos todos, estamos juntos y en armonía. Y Dios bendice a su iglesia, Dios nos bendice un órgano. Aleluya. ¿Escuchó eso? Entonces hay gente que anda como, dirían por ahí, como el diablo, anda rodeando la tierra, anda de iglesia en iglesia buscando la iglesia perfecta, la iglesia más santa, la iglesia donde hay más manifestación, donde hay más lengua, buscando la iglesia perfecta, donde no pidan diezmos, donde no pidan ofrenda, porque ¿para qué? Para justificar su mezquindad, ¿ah? Para justificar lo apretado que son. Por eso que hay gente que está en contra del diezmo, hay gente que está en contra de dar, porque justifican su mezquindad, justifican su amor al dinero, porque no hay otra manera que Dios pruebe el amor al dinero, sino cuando te pide. Por eso que la Biblia dice que mejor es dar, Dios dice eso, que es mejor dar que recibir. Si Dios te dice que es mejor que des a que recibas, ¿sabe por qué? Porque cuando tú das es porque tú tienes. Pero cuando tú recibes es porque no tienes nada. Entonces necesitamos aprender esas cosas. Entonces los que te influencian van a marcar tu vida y necesitamos eso. Por eso hay que juntarse con gente de fe. Hay que juntarse con gente que le cree. Hay que juntarse con gente que avanza. Hay que juntarse y escuchar a gente que realmente no solamente tiene un buen sermón teológico, sino que su vida, su testimonio, los frutos, los resultados ministeriales hablan más que sus palabras. Una persona dijo esto en una oportunidad: tus hechos hablan más que tus palabras. Porque a veces somos buenos para predicar, somos buenos para profetizar, buenos para decir cositas lindas y teológicas y bíblicas y revelaciones. Pero nuestros hechos, wow. Si viviéramos como predicamos, la verdad que el evangelio sería otro. ¿Ah? Necesitamos aprender eso. Entonces, escuche esto. Hay gente que no puede ser mejor porque por causa de las malas compañías que tiene. Hay gente que no puede ser mejor por causa de las malas compañías que tiene. Porque el mal mensajero, escúcheme, ¿sabe lo que dice el proverbio? El mal mensajero acarrea, ¿qué cosa? Desgracia. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que cuando alguien te trae un chisme, cuando alguien te trae una murmuración, que cuando alguien te trae una capucha por ahí, ¿sabe lo que simplemente te está trayendo? Te está trayendo una carretilla de desgracia. Porque el mal mensajero, es decir, el que habla mal, el que habla murmuración, el que anda criticando, ese tipo lo único que trae es desgracia a las personas. ¡Wow! Dice la Biblia que el que ama, que en la lengua, el poder de la lengua, en la lengua hay vida y hay muerte. Y quien ama lo que habla, comerá de su fruto. Es decir, tú vas a comer, tú vas a experimentar lo que sale de tu boca. Entonces, cuando no aprendemos a hablar en el lenguaje de fe, por eso yo siempre le digo a la gente, júntese con gente de fe, aléjese de los criticones, aléjese de los fracasados, aléjese de los perjuiciosos, aléjese de los religiosos. A Jesús los vivían criticando los fariseos, los seduceos, y todos los feos, los escribas, los vivían. De hecho, los judíos lo crucificaron. Pero ¿sabe por qué lo criticaban? Porque ellos nunca pudieron hacer lo que Jesús pudo hacer.
Ellos criticaban a Jesús que echaba fuera demonios por Belcebú, por el diablo. ¿Y sabe por qué le decían eso? Porque nunca un fariseo, nunca un escriba, nunca un jebuseo y un seduceo, nunca eso fuera un demonio. Pero Jesús lo echaba. ¿Ah? Entonces, todo lo que Jesús hacía, ellos lo criticaban. ¿Por qué? Porque ellos nunca lo pudieron hacer. Criticaban porque las multitudes le seguían. ¿Por qué? Porque a ellos no lo seguía nadie. Entonces, comúnmente los religiosos, amén, esa gente que es mal mensajera, siempre anda criticando a aquellos que Dios usa. ¿Sabe para qué? Para justificar lo que ellos no viven. Siempre los que no experimentan, los que no tienen una experiencia con el Espíritu Santo, quiero que entienda esto, los que nunca han tenido una experiencia en la manifestación del poder del Espíritu Santo en su vida, siempre critican la danza, siempre critican la lengua, siempre critican las manifestaciones, las sanidades. ¿Sabe por qué? Porque ellos nunca lo han experimentado. Entonces, siempre, como yo siempre digo, siempre hay una oreja, o mejor un oído, que está dispuesta a escuchar una voz del diablo. Porque el mal mensajero acarrea desgracia. Que se junta con necio, escúcheme, que se junta con sabio, sabio será. Pero el que se junta con necio será quebrantado. Pregúntenle a Eva, a Adán. Dios le dio una palabra. Vino el diablo por medio de la serpiente y le dijo otra cosa. Y le dio un consejo y Eva le hizo caso, Adán le hizo caso. Y terminaron fuera del huerto. Terminaron en maldición, terminaron en desobediencia y perdieron todo el favor de Dios. ¿Por qué? Porque se dejaron influenciar. ¿Por quién? Por la serpiente. ¿Y qué logró esa influencia? Perder todo lo que Dios le había dado. Por eso hay gente que tiene lindas promesas. Hay gente que sabe que se cambia de iglesia porque se deja influenciar por lo que, escúcheme, por lo que el diablo le dice. Porque la serpiente no era el diablo. La serpiente era el instrumento que el diablo usaba. Entonces hay muchas serpientes, hombres y mujeres, que murmuran, que critican, que el diablo les usa solamente para sacarte de la bendición. ¡Wow! Necesitamos aprender eso. Entonces es necesario aprender a permitir que seamos influenciados. ¿Por qué? Por la poderosa, por la eterna palabra de Dios, pero una palabra de espíritu. Jesús dijo esto: mis palabras no son simplemente un libro ni una lectura, mis palabras son espíritu y son vida. Mis palabras son espíritu y son vida. Es decir, mis palabras transforman, mis palabras sanan, mis palabras quebrantan, mis palabras traen arrepentimiento, mis palabras ponen el camino, traen instrucciones divinas, infunden valores. Mi palabra trae santidad. Eso Jesús dijo, la verdad, mi palabra los hará libres. Entonces, tengamos cuidado, porque somos formados bajo su influencia. Hay gente que no puede ser mejor, porque a causa de las influencias, a causa de las compañías que tiene. Hermano, es tiempo que deje de lado a esa gente chismosa. Si hay gente que no puede ser mejor por chisme, por murmuraciones. Y la gente divide iglesia y la gente se lleva a otras personas y escúchame, y pareciera, y usan el nombre de Dios, y parecía que fue lo correcto, porque muchas veces quieren defender lo que Dios tiene que hacer. ¿Y cómo lo defienden? Con una rebelión, con rebeldía, con levantarse, con dividir una iglesia, y justifican ello porque una hermana que danzó y habló en lengua y les profetizó que era de Dios y que era la voluntad del Señor. Bueno, ¿cómo puede ser voluntad de Dios una división? ¿Cómo puede ser voluntad de Dios una rebelión? Entonces necesitamos permitir que el Espíritu Santo nos influencie a través de la palabra de Dios. Debemos permitir que el Espíritu Santo, a través de hombres y mujeres de Dios, que nos dan testimonio, muéstrame tus frutos, muéstrame tu fe, le dijo Santiago, y yo te muestro mi obra, porque tu fe sin obra es muerta. No, es que yo creo. Sí,
yo creo, pero ¿dónde están tus obras? ¿Dónde está el resultado? ¿Ah? Muéstrame que Dios te llamó. ¿Cuál es el fruto, el resultado? Muéstrame las evidencias que realmente estás en la verdad. Porque si estuvieras en la verdad, por muy malas cosas que experimentes, terminarías como vencedora, terminarías como vencedor, terminarías bien. Porque la verdad te lleva a la victoria, la verdad te lleva a la bendición. La verdad no te deja en ruina. Hay muchas veces gente que cree tener la verdad y se quedó en la casa, está descarriado. E intentan justificar su descarrío, intentan justificar su rebeldía que se quedaron en la casa, porque tenían razón, según ellos, y están mal. Y muchas veces nosotros los pastores tenemos la culpa y estamos sirviendo a Dios, y ellos que están en la casa, y ellos que están en el mundo, que se toman hasta su cerveza, tienen razón. Y hay gente que le da la razón en vez de decirle, no, tú estás mal, estás perdido. Necesitamos ser influenciados por Dios, por su palabra. Sabiduría, ¿qué es la sabiduría? Es la aplicación del conocimiento que se adquiere a través del estudio de la palabra del Señor, pero no solamente del estudio de la palabra del Señor, sino de la experiencia con la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el Evangelio es una revelación, el Evangelio es una experiencia con Dios. Porque, escúchenme, Jesús dijo, mis palabras son espíritu, es decir, mis palabras son una experiencia, mis palabras son una realidad, mis palabras son vida. Es decir, no es solo el Evangelio, no es información, el conocimiento no es una información, el Evangelio es una vida. El peso, ¿qué le da peso a tus palabras? Cuando tú vives la palabra. Una cosa es hablar de fe y otra cosa es vivir en la fe. Aleluya. Una cosa es decir y creer en fe que Dios sana, pero otra cosa es haber experimentado una sanidad, un milagro del Señor cuando estuviste enferma y enfermo. Esa es otra cosa. Una cosa es decir que Dios es proveedor, porque la Biblia lo dice, que si Jehová es mi pastor nada me faltará. Pero otra cosa es haber pasado por necesidad, haber quedado sin trabajo y no tener nada, pero que Dios haya hecho un milagro, haya tocado a alguien y te haya bendecido. Esa es otra cosa, eso es vivir la palabra. Eso es cuando la palabra se hace vida. Otra cosa es estar en el proceso. Una cosa es permanecer firme. Una cosa es tener resultados, dar fruto. Aleluya. Eso es otra cosa. Otra cosa es vivir la palabra. Wow. Un día le oré al Señor, como siempre le oraba y le oro. Un día estaba a las 3:30 de la mañana. Señor, dame más de tu palabra. Dame más revelación. Dame más conocimiento. Abre mi mente. Dame inteligencia para aprender más de tu palabra. Y le lloraba a 3:30 de la mañana. Y de repente yo siempre guardo silencio para oír la voz de Dios. Y viene el Espíritu Santo y me habló, me sacudió. Y me habló y me dice esto, escúcheme. ¿Y para qué quieres saber más si apenas vives lo que sabes? Lo voy a repetir, el Espíritu Santo me dijo, ¿y para qué quieres saber más si apenas vives lo que sabes? Wow. Derramé mi corazón, le pedí perdón. ¿Y sabe por qué muchas veces queremos saber más? ¿Y por qué queremos demostrarle que logramos ciertos privilegios teológicos y enseñanza, y que leímos un par de libros y que viajamos al extranjero? ¿Sabe para qué queremos que la gente sepa eso? ¿Ah? Para tomar altura, para que la gente ya nos mire con otros ojos, ya no nos mire como un simple siervo del Señor. No, Él es un maestro, Él es un doctor en la palabra, Él es un apóstol, no, tremendo. Y buscamos nuestro prestigio, mostrando ciertas cosas, pero ¿sabes qué? No conocemos a Dios. Somos como Job. Hablamos de Él, sabemos hacer sermones, hermenéuticamente, le damos una buena interpretación, homilíticamente hacemos buenos sermones, le damos una buena exégesis, pero al fin y al cabo no conocemos a Dios. Hablamos del Espíritu Santo, pero no le conocemos. ¿Y sabe a qué se debe eso? Somos simplemente repetidores de lo que otro dice. La gente,
le escucha más a YouTube, los videos de YouTube en contra de otras personas que lo que la Biblia dice. Porque la gente se junta, escucha gente necia, gente que y gente que repite lo que otro dijo, nada más que eso. Entonces tenemos que tener cuidado a quién escuchamos, porque esa influencia afecta. A veces nos ponemos en contra del pastor, de la pastora, porque escuchamos un mensaje en YouTube de un tipo que usted ni conoce. Es como cuando tú hablas de alguien que no diezma, por ejemplo. No, hablan en contra del diezmo, que no es de Dios, que la ofrenda no, que los pastores se aprovechan. Y después tú le pregúntale, siempre te pregunta, perdón, le hago una pregunta, ¿usted diezma? No, yo no diezma. ¿Por qué? Entonces justifican que le roban a Dios, le justifican que tienen amor al dinero. Pero una persona que diezma y honra a Dios y ha visto la bendición de Dios, el favor de Dios, las promesas cumplidas, pregúntale. ¿Sabe lo que te va a decir? Hermano, hágalo. Yo he visto la bendición, yo he visto el favor. ¿Quiénes están en contra? La gente que no lo hace, porque así Dios prueba su amor al dinero. Por eso, déjese influenciar. Hay gente, vamos a ir a la iglesia. No vamos a la iglesia, vamos para mi casa, a un cafecito. Y la gente le hace caso. La gente se deja influenciar por nada. Y por eso tenemos la iglesia universalmente como está. Una iglesia que no ama a Dios, que no busca a Dios. Y por esta pandemia fue comprobado. Hay mucha gente descarriada, pastores que tenían 100, 200 personas, hoy quedaron con 50. Yo conozco pastores que tienen 200, 300 personas y cuando los ves transmitir por Facebook, 20 personas, 30 personas. ¿Y dónde están los demás? ¿A qué se debe eso? Es que lamentablemente hay gente que lo ha influenciado más las cuestiones de esta vida. Hay gente que sabe más de las noticias, sabe más del Colo-Colo, de la U, de la Cato, que del Evangelio. Usted les pone una palabra de la Biblia, no sé, una enseñanza, y la gente no tiene idea. Pero háblele de política, háblele de fútbol, háblele de trabajo, manejan todo a tapa. Necesitamos permitir que el Espíritu Santo nos influencie y que hombres y mujeres que son ejemplos para ti y para mí nos lleven a ser mejores. Porque, escúchame, el mal mensajero te va a cargar desgracia. Y hay gente que vive pobreza, hay gente que vive miseria. ¿Sabe por qué? Porque le han abierto puertas a la murmuración, le han abierto puertas, escúchame, ¿sabe a qué? A todo aquello, a la envidia, al celo, a la rebelión. Por eso dice esta palabra, que el que se junta con necio será quebrantado. Ten cuidado, hermano. Ahora, si tú tienes amigos que no son cristianos y tú eres una influencia para ellos o para ellas, bien. Pero si ellos te influencian sacándote del Cristo, sacándote de la iglesia, del Evangelio, aléjate de ellos. Aléjate de ellos. Mamá, quítale las malas influencias de niños, que mal influencian a tus hijos, a tus hijas. Y no es que seas pesado. Es que tienes que cuidar, a esta altura es peligroso que nuestros hijos, de ver lo que ven, lo que hablan, con quién se relacionan, que aprendan ellos a separar las cosas que le hacen bien con las que le hacen mal. Voy terminando. Escuche esto. Los sabios, la gente sabia, porque el que se junta con sabio, sabio será. Porque la gente sabia, escucha esto, la gente sabia te impulsan, te alientan, te levantan, te fortalecen con sus palabras, te enfocan en el propósito. La gente sabia te direcciona para dónde, te da buenos consejos, qué tienes que hacer, qué debes hacer. La gente necia no, la gente necia te aleja de la bendición de tu relación con Dios. La gente necia te aleja de la iglesia. La gente necia te aleja incluso de tu familia. La gente necia te destruye el matrimonio. Te destruye la familia. Aléjate de esa gente. La gente sabia, escucha esto, te hace tomar
te da consejos para que tomes buenas decisiones en la vida. Las palabras del necio entorpecen el caminar del cristiano y te alejan del propósito. ¿Para qué ver a la iglesia hoy día? ¿Vamos a ver un partido? ¿O vamos para la casa a ver una película? ¿Para qué va a ir a orar? ¿Sí? Como tan canuto. Y mucha gente le hace caso. Entonces realmente la esposa te dice, viejo, no vamos a la iglesia hoy día, quedémoslo aquí viendo una película. Claro, el viejo, como ya está viejo y lo mandan, dice, bueno, vieja, quedémoslo ya bien. Pero el hombre sabio que dice, no, mi amor, tenemos todas las horas, vamos 1 hora y media, 2 horas a la iglesia. Este es el tiempo, estuve todo el día trabajando, tú todo el día aquí en la casa. Este es el tiempo donde hay que honrar, agradecer a Dios por la misericordia renovada. Vamos a darle este tiempo para darle gloria al Señor. Y tú, que tu esposa se quería quedar o tu esposo, tú lo sacas y lo llevas, porque fuiste tú la influencia para bendición. Y fuiste a la iglesia y te encontraste con una palabra de bendición. Fuiste a la iglesia y posiblemente Dios te profetizó, o te sanó, sobre tu necesidad, o Dios te dio una promesa y fuiste bendecido. ¿Y cuánta gente dice, oh, menos mal que fue la iglesia la que me hubiese perdido? ¿Y cuántas veces usted ha dicho, lo que se perdió el hermano tanto, lo que se perdió la hermana tanto? Un pastor dijo una vez, hermano, el Señor trajo al culto lo que Él quiso traer para bendecirlo. Y la gente dijo, amén. Claro, parecía una gran verdad. Yo le dije, amén, pastor, Dios trajo al culto los que Él quería bendecir, pero el diablo dejó en la casa a los que el diablo quería que se perdieran la bendición. ¿Sabe por qué? Porque el diablo sabe, más que tú y que yo, que donde están los hermanos juntos y en armonía, Dios envía bendición. Por eso es que el diablo no quiere que te congregue. Por eso el diablo no quiere que te reúnas con los hermanos, que adores juntos. Porque cuando están los hermanos juntos y en armonía en la iglesia, Dios envía bendición y dice, y vida eterna. ¡Wow! Vamos terminando. ¿Ah? Escucha esto. Las palabras del necio te entorpecen el caminar y más encima te alejan del propósito de Dios en la vida. ¿Sabe por qué hay gente que pierde su propósito? Porque se junta con gente equivocada. De hecho, tienes que discernir porque hay gente que te profetiza. Yo en la iglesia me pasó eso ya. Pillamos una persona que le profetizó como a 3. No, Dios te va a sacar de aquí y Dios te va a ir a otro lugar para bendecirte, porque allí el Señor te va a usar, pero pasó tu tiempo en esta iglesia y Dios te va a sacar y te va a llevar para bendición. Y la gente le creyó y vinieron a hablar conmigo el tiempo, pastor, nos vamos porque el Señor nos lleva a tal lugar y el Espíritu Santo nos habló. Dije, pero ¿te profetizaron o el Espíritu Santo habló? No, Dios me profetizó. No. Tenga cuidado, le dije yo, porque espero que haya sido Dios. No, si fue de Dios, porque la persona, entre comillas, era de Dios. ¿Sabe lo que ocurrió? Se fueron de la iglesia. ¡Wow! Las 3 personas se fueron de la iglesia, matrimonio. Sin comentario, hermano. El diablo usó a una persona, escúchame, que aparentemente era de Dios, y los sacó del propósito. No le quiero contar la mala historia que hasta el día de hoy han vivido económicamente, emocionalmente, matrimonialmente, familiarmente con los hijos. Y de salud, ¿para qué te digo? Porque el diablo la sabe hacer. Entonces discierne eso. El sabio trae unidad, lo voy a repetir. El sabio trae unidad. Escúcheme, pero el necio divide. Y el necio trae disensiones. Por eso que dice que el necio trae desgracia, que se junta con los necios, va a caer a desgracia. El mal mensajero, de hecho, acarrea desgracia. Aleluya, voy terminando, pero ¿cómo sabemos si nuestros compañeros, nuestra gente, quienes están al otro lado, son sabios? Aleluya. ¿Cómo podemos saber eso? ¿Sabe cómo puedes saber si el que está a su lado es sabio, es sabia? Primero, con su manera de buscar a Dios. Si esa persona le va a hacer bien es porque es más comprometida que usted.
es más responsable que usted de la iglesia, ama más a Dios que usted, sirve más a Dios que usted. Wow. ¿Me están entendiendo? ¿Cómo puede saber si una persona es necia cuando esa persona, en vez de acercarla a Cristo, en vez de unirla con su hermano, en vez de acercarla a la iglesia, en vez de que le ayude y le dé consejos para que sirva, se comprometa y sea más responsable con la obra de Dios, en vez de eso, dice, no, que vaya a ir, siempre vamos nosotros, quédate en la casa nomás, que vayan los otros. Esa persona te va a ir a la ruina. ¿Sabe por qué? Porque te está dando consejos que te van a llevar a desgracia. Y hay mucha gente que está... Mira, hay gente, yo no sé, voy a terminar con esta hora, así que termino. Hay gente que el diablo usa, esos malos mensajeros que guerrean desgracia, esos necios, esa gente necia, hombre y mujer, que han sido instrumentos del diablo por mucho tiempo. Dice que el necio trae quebrantamiento. ¿Cuánta gente conoce usted? Y a lo mejor capaz que le haya pasado, de que alguien le murmuró algo contra su pastor, contra su pastora, que no le gustó esto, esto, otro, y esto aquí, y esto allá. Y usted, al escuchar tanta cosa, usted se quedó en la casa y no fue más a la iglesia, o se fue para otra iglesia y ahí está, y no ha trabajado su don, su talento, y ahí está detenida, y le da vergüenza volver y pedir perdón al pastor. Y usted, de eso uno está descarriado por lo que le dijo otra persona, pero esa persona que le dio malos consejos está todavía en la iglesia, todavía sirve a Dios, y usted que lo escuchó, usted que la escuchó, está en la casa detenida, usted que la escuchó, se cambió de iglesia, usted que la escuchó, se enojó con los hermanos, con el pastor, y ella o él, que le dio malos consejos, aún sigue ahí. No se imagina usted cuánta gente tiene la misma historia. ¿Sabe por qué? Porque el que se junta con sabios, con gente de Dios, con gente íntegra, con gente que ama la palabra, con gente que es fiel, con gente que es comprometida con la obra, responsable, quien se junta con gente que toma buenas decisiones en la vida, aunque a veces tiene que sufrir por esas buenas decisiones de honrar a Dios, esa gente termina en victoria. Pero quien se junta con gente necia, que lo único que hacen es aconsejarte para alejarte de tus hermanos, de la obra, del compromiso, incluso que dejes de trabajar los dones, que dejes de orar, que dejes de discipularte, de estudiar la Biblia, esa gente te lleva a una desgracia. ¿Por qué? Porque esa gente, escúchame, escuche lo que dice, el mal mensajero acarrea desgracia. El tema que el mal mensajero está tan acostumbrado a eso que muchas veces permanece dentro de la iglesia. Escuchen, permanece dentro de la iglesia y a ti o a mí nos sacan fuera, porque la desgracia la reciben aquellos que ponen sus oídos. ¿Me está entendiendo? Y muchas veces dice que el necio que se junta con necio será quebrantado. Y usted está pasando las mil y una porque le hizo caso a un necio, a un rebelde, a un porfiado, a uno que no se somete, a uno que nunca va a trabajar en la iglesia, que no es capaz de tomar un martillo y un clavo, o por lo menos agarrar la pala, ya que no sabe hacer nada, barrer. ¿Cuánta gente tenemos dentro de nuestra iglesia? Carpintero, albañil, soldador, gaffiter, eléctrico, y cuántas otras profesiones más. Pero cuando hay que hacer un trabajo de esos, no van, no lo hacen. Hay que pagarle a alguien para que lo haga. Y después se quejan, ¿y por qué no tengo trabajo? Porque el oficio, la profesión que Dios te dio, el título que sacaste, lo primero que Dios te dio, ¿para qué te lo dio? Es para que sirvas en la obra del Señor, para que sirvas en la grey de Dios en el Evangelio, para que bendigas a tus hermanos, para que bendigas la obra de Dios. Para eso Dios te dio el título. Si eres ingeniero o arquitecto, gloria a Dios si fuese arquitecto, haz los planos de tu iglesia. Dile, pastor, yo le regalo los planos. Si eres dibujante técnico, pastor, yo me gano la bendición, hago los planos. Busco un ingeniero, un arquitecto que me firme los planos. ¿Ah? Pastor, si tú eres doctor
eres enfermera, pastor, pastor, hagamos un operativo para la gente ancianita y vemos los que están más enfermitos y le ayudamos un poco. ¿Ah? ¿Me explico? Entonces aprendamos, si hay algo, si eres carpintero, soldador, hay una hermana viejita que no tiene, se le están cayendo las tablas, hermano, se le está desarmando el techo. Si tú eres maestro, habla con el pastor, unas planchas de zinc, pastor, yo le pongo las planchas a la hermana, yo le arreglo la puerta. Busquemos a alguien que tenga una puerta, unas ventanas, pastor, quien pueda regalar, y yo pongo la puerta para bendecir a mi hermana. Esas son las cosas. Pero no, que anda ahí ayudando en la iglesia, porque siempre escuchamos a esa gente. Y ahora sí que termino diciendo esto. Esto me lo aprendí hace poco. Es decir, la verdad que lo vi hace poco en la Biblia. ¿Sabe lo que más me preocupa de todo esto? Que aprendí algo, lo que la Biblia dice, que cuando Adán y Eva estaban en el huerto, ¿sabe quién estaba en el huerto? La serpiente, el diablo. La serpiente, el diablo, estaba en el huerto junto con Adán y Eva. Wow. Tenga cuidado. No todo aquello que está dentro de la iglesia es gente que edifica, que bendice. Pregúntenle a Judas nomás. Pregúntenle a Judas. No todo lo que brilla es oro. No se olviden que Judas fue discípulo. No se olviden que Judas llegó a ser apóstol. Igual vendió a su maestro. Tenga cuidado. Tenga cuidado, porque muchas veces el diablo va a usar al más débil, al que está muy lejos de la comunión con Dios. Que Dios les bendiga. Espero haber sido de poderosa edificación a través de esta palabra, haber bendecido su vida, haber puesto una semilla en su corazón para edificar el cuerpo de Cristo.